Así que vamos abriendo nuestras Biblias en el primer capítulo de la epístola de Pablo a los romanos. No sin antes dar la bienvenida a todos los que estáis con nosotros por primera vez. Bájame un poco el volumen de aquí, me oigo demasiado. Me gusta mi voz, pero no tanto. Y pues muy bienvenidos a todos los que estáis aquí por primera vez. Estamos muy contentos de que estéis aquí. Todos los que... todas las personas que veáis que no conocéis su cara, pues eso significa que no por mucho tiempo tiene que ser así y que vamos, ahora que terminemos, vamos a dar un saludo a todos y vamos a presentarnos porque estamos muy contentos. Bienvenidos a todos los que estáis. Ahí tengo 4 damas que han venido, estuvieron ayer en la graduación del seminario, son estudiantes, algunas potenciales, algunas en efecto, del seminario bautista, que fue ayer la graduación, y también hay algunos otros. Por ahí veo, ¿tú eres Felipe? Bienvenido. Y también, bueno, por aquí también veo, bienvenidos, welcome, y bienvenido. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de que estéis aquí. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los romanos. Esta epístola, ya en el siglo XVI, Martín Lutero la llamó el Evangelio más puro. Un poco más adelante, en el siglo XVII, Thomas Drake lo llamó la quinta esencia y la perfección de la doctrina salvífica. Es decir, lo que tenemos entre manos no es cualquier cosita, ¿vale? Vamos a hablar de la catedral de Pablo, ¿vale? Vamos a hablar del gran libro del Evangelio. Así que lo que tenemos hoy quizás sería, para empezar a leerlo, qué sé yo, sentados a la luz de una vela, algo así muy solemne, porque de verdad que son palabras mayores. Llevo tiempo queriendo hincarle el diente junto con vosotros a esta carta, así que vamos a por ello. Y vamos a estar viendo los primeros 7 versículos del primer capítulo de Romanos. Así que vamos allá. Romanos, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta carta, gracias por este monumento. Te pido que tú dirijas mis palabras, que tú digas lo que tú quieres y no mis ocurrencias estúpidas, y que tú bendigas la predicación de tu palabra, que tú bendigas a mis hermanos y a mí con este mensaje, y que tu nombre y el de tu Hijo Jesucristo sean puestos en alto. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues vamos a ponernos sencillamente un poco en contexto. Ay, sí, mira, esto que ya se me está olvidando. Me lo he puesto aquí para decir, no se me olvide. La semana que viene ya es julio, ¿vale? Así que comenzamos a tener un culto solamente a las 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana. Así que tendremos solamente un culto. Vamos a ver si cabemos. Vamos a abrir por aquí, vamos a ver de qué manera lo organizamos, pero ya solamente julio y agosto tendremos solamente un culto, ¿vale? Para que lo tengamos todo claro. Esto es un poco el mapa del Mediterráneo y simplemente para que nos hagamos una idea de qué es lo que estaba ocurriendo en el momento en el que Pablo se lanzó a escribir esta carta. Pablo escribió la carta a los romanos
al final de su tercer viaje misionero. Esto significa que más o menos estamos hablando del año 57 después de Cristo, un poco más arriba, un poco más abajo, pero por ahí. Pablo ya había establecido un montón de iglesias, sobre todo en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en Grecia, por ejemplo en Corinto, en Éfeso, en Filipos, en diferentes lugares había establecido diferentes iglesias. De tal manera también había una iglesia fuerte, por supuesto, en Jerusalén, en Alejandría había iglesias, en Cirene, por ejemplo, ya estaba viendo incluso gente que salía a evangelizar a otros sitios. Es decir, toda la parte oriental del Mediterráneo ya estaba comenzando, la obra ya estaba avanzando. Pero Pablo tenía algo en su mente, Pablo tenía algo en su corazón, y lo dice varias veces aquí en el libro de Romanos, y esto, gloria a Dios por este corazón que tenía Pablo. Pablo quería ir a España, Pablo quería evangelizar España. Pues desde luego, una de las razones es, como estaba diciendo, la parte más oriental del Mediterráneo ya estaba siendo alcanzada, al menos las principales ciudades, y ya había puntos de misión, ya había iglesias que estaban creciendo para poder lanzar incluso expediciones con el Evangelio a los lugares más rurales y los lugares donde inicialmente no había llegado el Evangelio por ahora. Pero Pablo quería ir hacia el occidente, Pablo quería hacer caso a lo que Jesucristo había dicho cuando él había dicho que me seréis testigos, sí, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra, literalmente en este tiempo, estaba en España. Era lo último de la tierra. Finisterre, el final de la tierra, ahí está, el cabo de Finisterre. Entonces, Pablo quería llegar hasta España, y en este momento Pablo, en su mente había tres lugares. Él estaba probablemente en Éfeso escribiendo esta carta, y él estaba recaudando una ofrenda que la vemos como habla de ella en la epístola a los Gálatas, a los Corintios, para ayudar a los hermanos en Judea, en Jerusalén, que estaban pasándolo mal. Había habido una hambruna y querían llevar ayuda de parte de las otras iglesias, así que su primera parada era Jerusalén. Pero en su mente había otras dos paradas. La segunda parada era Roma. Ahí está, Roma. ¿Por qué? ¿Por qué quería ir a Roma? Pues yo pienso que él pensaba en Roma como la punta de lanza del occidente. Él quería llegar hasta España, pero para llegar hasta España necesitaba algún lugar en el que poder tener ayuda, algún lugar en el que pudiera ser la base de operaciones para poder ir a llevar el Evangelio a las otras partes, y en Roma ya había una iglesia establecida. Por lo tanto, él quería escribir una carta a los romanos para preparar el camino. Yo voy a ir a Roma, voy a ir con la misión de que vosotros me empujéis, me ayudéis a lanzarme hacia más el occidente, específicamente hacia España, y espero que vosotros me ayudéis, y por eso yo os voy a entregar esta carta. Y es una carta en la que Pablo desgrana qué es lo que él cree, cuál es su confianza en Cristo, qué es lo que él piensa acerca del Evangelio, porque él quería que la iglesia que lanza a obreros, a misioneros, sea una buena iglesia, que tenga una buena doctrina, que tenga las cosas claras y esté afianzada en Jesucristo, para que no estén lanzando obreros que no tienen bien claro qué es lo que está pasando y cuál es la situación y cuál es el Evangelio y cómo puedo ser salvo. ¿Cómo voy yo a convencer a alguien de que confíe en Cristo si yo no sé quién es Cristo? Si yo no he confiado en Él, si yo no tengo bien claro qué es lo que es la salvación. Así que Pablo escribió esta carta básicamente para crear en Roma un buen punto de misión, una buena plataforma desde la que lanzarse a la conquista del mundo occidental. Y desde luego estaba España en sus planes. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? La gran carta de Pablo, el evangelio más puro, la quinta esencia de la doctrina cristiana, fue escrita pensando en España. Gloria a Dios. En el corazón de Dios siempre ha estado España. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios ama a España. Y aquí estamos, para su gloria. Y aquí estáis muchos de vosotros, la gran mayoría de vosotros no sois españoles. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. ¿Estáis aquí? Sí, quizá por motivos laborales, por qué sé yo, por motivos familiares. En última instancia, estáis aquí porque Dios ama a España y os ha traído aquí. Así que eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Dios nos ha apartado para el Evangelio.
Así que vamos a empezar con el estudio un poco de la carta. Y aquí Pablo empieza presentándose, igual que en cualquier carta de este tiempo, y pues más o menos nos pasa a nosotros también cuando escribimos algún email, ¿no? Si escribes un email a alguien que no te conoce, pues lo primero es que diga: hola, soy Miguel Ángel Pozo, y tal. Pues, ¿quién soy? Pues aquí está Pablo. Y Pablo se describe, dice, bueno, yo soy Pablo, y dice tres cosas acerca de él. Pablo específicamente habla de quién es su maestro, cuál es su oficio y cuál es su propósito. Es un poco, mira, estas son mis credenciales, este es quién soy yo. Yo quiero ir a veros a vosotros, quiero que vosotros me ayudéis, os voy a presentar, os voy a dar algo importantísimo, pero antes quiero que sepáis que quién es quien os va a entregar este mensaje. Y yo soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Y cuando él dice, hemos hablado alguna vez de esto, ¿verdad? Cuando él dice soy siervo de Cristo Jesús, muchas veces nos viene a la mente esta cosa de tú eres un siervo de Dios. Qué tío más grande, qué importante eres, ¿no? Y esto es un poco el mensaje. Y en cierto sentido es verdad, ¿eh? Por ejemplo, se llama siervo de Dios en el Antiguo Testamento, se le llama a Abraham, a Moisés, a David, a algunos otros profetas, por ejemplo a Amós. Es decir, cuando hablamos de siervo de Dios, no estamos diciendo que no valga nada, ¿vale? Son personajes muy importantes del Antiguo Testamento a través de quienes Dios ha obrado y Dios les ha dado grandes mensajes. Y luego veremos que Pablo incluso se apoya en estos antiguos siervos de Dios, como si él fuera la continuación de ellos. Pero también hay algo que desde luego en Roma, específicamente en Roma, entenderían súper bien, y es esclavo de Cristo Jesús. Este es quien soy yo. Un esclavo es alguien que no tiene derechos. Un esclavo es alguien que no puede protestar. Es alguien que no se posee a sí mismo siquiera. Un esclavo es un mandao. Un esclavo es un pringao. Un esclavo es alguien que recibe órdenes y se calla. Eso es un esclavo. Y ese es quien él decía que era él. Pablo dice: yo soy alguien que me debo absolutamente a mi Señor. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo valgo, se lo debo a Él. Y ya está. Y yo no voy a ir a hacer una huelga delante de mi Señor porque no me gusta cómo me está tratando. Yo soy un siervo y yo obedezco órdenes. Yo soy un siervo también y yo no me tengo que preocupar de qué va a ser de mí el día de mañana, porque de eso se ocupa mi Señor. Yo soy un siervo y yo estoy al cuidado, al servicio y bajo la autoridad de mi Señor. Y no hay más. También dice: yo he sido llamado a ser apóstol. Pablo era apóstol. ¿Por qué era Pablo apóstol? ¿Porque hubo una reunión en una iglesia y le declararon apóstol imponiéndole las manos? No. ¿Porque Pablo un día se levantó y tuvo un sueño y entonces él dijo: pues yo voy a ser apóstol? No. Él es apóstol. Y ya echando la vista atrás y él poniendo el dedito en aquel camino a Damasco, cuando Jesús le tiró del caballo, le dejó ciego y le dijo: mira, tú que me has estado persiguiendo hasta ahora, que has sido mi enemigo, yo te voy a cambiar y yo ahora voy a hacer que en lugar de perseguir, seas perseguido por amor de mí. Y yo te voy a mostrar hasta qué punto vas a tener que sufrir por mí. Y yo te llamo apóstol. Un apóstol es un emisario, es un enviado. Un apóstol es alguien, es un embajador que habla en nombre de su Señor, con la autoridad de su Señor. Y ese es Pablo. Y Pablo les está diciendo: lo que yo os traigo es un mensaje importantísimo, no porque os lo traiga yo, sino porque viene de parte de mi Señor. De mi Señor, de quien yo soy siervo y de quien yo soy enviado. Yo soy suyo. Pero escúchame, porque cuando me escuchas a mí, no me estás escuchando a mí sencillamente, que podría ser mejor o peor, a lo mejor tengo buenas ideas o cosas por el estilo, pero yo hablo de parte de Dios. Así que el mensaje que te traigo es algo que mejor presta atención a lo que te estoy diciendo, porque yo llevo en mí mismo la autoridad de quien me envía, de quien soy apóstol, que es Cristo Jesús. Y específicamente, Él me ha llamado, Él me ha salvado con un propósito en específico. Yo he sido llamado a ser, apartado para el Evangelio de Dios. Él me ha apartado
para el pensamiento de Pablo, el hecho de que él haya sido apartado, quizá nos suena más o de otra manera si lo decimos de otra forma. Y es que él había sido santificado. Eso es lo que significa apartado. Separado. De la misma manera que Dios apartó al pueblo de Israel con un propósito en específico, cuando Él llamó a Abraham: tú vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Yo te aparto como mi posesión y yo quiero que tú vivas como que eres mío y no como que eres tuyo. Yo te aparto con un propósito en específico para el Evangelio de Dios. Yo te aparto. Cuando Dios llama a Pablo, no le llama sencillamente a ser alguien muy importante que dice cosas espectaculares y madre mía, qué revelaciones. No, Él le llamó para que lo sirviera. Y el llamado de Dios, cuando Dios aparta a alguien, cuando Dios salva a alguien, siempre es para el servicio. Siempre es para el servicio. Dios no llama a gente para que caliente un asiento en una iglesia. Dios no llama a alguien para que vaya al cielo. Dios llama a alguien para que le sirva. Y esto es específicamente lo que Pablo dice: esto es lo que ha ocurrido conmigo. Dios me ha cambiado la mente, Dios me ha cambiado las motivaciones, ha cambiado mi corazón, me ha transformado de arriba abajo, de dentro a fuera, y me ha cambiado con el propósito de servirle a Él, específicamente para el Evangelio de Dios. Y aquí es donde entramos. Este es el tema, este es el epicentro de toda la carta de Pablo a los romanos. Y aquí es a donde él quiere llegar: el Evangelio. Las buenas noticias, literalmente, es lo que significa el Evangelio. Y este Evangelio de Pablo, este Evangelio de Dios que Pablo transmite, es un evangelio que ha sido revelado por Dios mismo y, como él dice en el versículo 3, que tiene que ver es acerca de su Hijo. Dice el versículo 2, a partir del versículo 2 y hasta el versículo 6, Pablo, después de presentarse, empieza a hablarnos acerca de este evangelio. ¿Qué pasa con este evangelio? Pues él decía que yo soy un siervo de Dios, igual que los profetas de antaño, ¿verdad? Yo soy un siervo de Dios, igual que David, o igual que Abraham, igual que Amós. Yo soy un siervo de Dios y yo sigo con esta estela, sigo con este mensaje, con este evangelio que Dios le había mandado. Porque ¿está el evangelio en el Antiguo Testamento? Sí, Señor. Y aquí Pablo lo está diciendo. Él ya había prometido por medio de sus profetas. Los que vinieron antes de mí ya habían hablado del Evangelio. Ellos ya habían dicho qué es lo que iba a ocurrir. De hecho, el Evangelio que vemos en el Nuevo Testamento, la persona, la obra de Cristo, su encarnación, su muerte a nuestro favor, su resurrección, todo eso ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. El Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No es otra cosa. No es una cosa nueva que vinieron a inventarse los cristianos o algo por el estilo. Ya había sido anunciado de antemano y dice específicamente que el Evangelio es acerca de su Hijo. Dice a partir del versículo 3. Y esto es importantísimo. Su Hijo. El Hijo de Dios. Cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios, hay diferentes cosas que tenemos que entender. Hay diferentes prismas desde lo que podemos ver esta realidad. Por una parte, la relación de padre e hijo entre Dios el Padre y Dios el Hijo ha sido una relación eterna, que siempre ha existido. Dios el Hijo es Dios. Dios el Padre es Dios. Y ambos, junto con el Espíritu Santo, han tenido una relación de amor, han tenido una relación de compañerismo que se extiende hacia el pasado, hacia la eternidad. Siempre han existido, siempre han tenido esta relación. Siempre el Hijo ha sido Dios, siempre el Hijo ha sido el Hijo, y siempre su Padre ha sido su Padre. ¿Entendéis? No ha habido un momento en el que haya comenzado a existir el Hijo. Pero también hay otra cosa que habla acerca del Hijo, y esto es lo que dice a continuación, y es que Él viene de la descendencia de David. Cuando vemos, por ejemplo, en el primer capítulo de Mateo, la genealogía de Jesús, vemos como Mateo enlaza su genealogía hasta Abraham y más cercano hasta David, ¿verdad? Y esto es importantísimo, esto es clave, esto es vital. ¿Por qué? Porque a David Dios le hizo una promesa, 2 de Samuel capítulo 7,
el pacto que Dios hizo con David. Yo voy a edificarte una casa y tu hijo va a ser mi hijo. Es decir, el descendiente de David, el rey legítimo sobre el trono de Israel, tiene la posición de hijo de Dios. Así que Jesús es un hombre, descendiente de David. Pero no estábamos diciendo antes que Jesús es Dios. Sí, eso hemos dicho. Es que Jesús siempre ha sido Dios, pero llegado un momento, el Verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tomó absolutamente la naturaleza humana, y Jesús es un hombre, nada menos que un hombre. Desde luego mucho más que un hombre, pero nada menos que un hombre. Jesús es completa y absolutamente un hombre. Específicamente un hombre que cumple todas las promesas del hombre que tenía que venir. El hijo de David, el rey de Israel, el Mesías prometido. Ese es Jesús. Y de él habla el Evangelio. Él es el siervo de Dios, que tenía que morir, como dice Isaías, ¿verdad? Que por su llaga nosotros hemos sido sanados, que el precio de nuestra paz ha caído encima de él. Él es este hombre, él es el hombre perfecto, él es el hombre que vino a morir por nosotros, y él es el hombre cuyo destino está en reinar en Jerusalén sobre Israel, sobre España, sobre el resto de las naciones. Pero también habla de otra cosa. Dice que fue declarado, versículo 4, Hijo de Dios con poder. Específicamente dice que esto ocurrió por la resurrección de entre los muertos. ¿Está diciendo Pablo que Jesús comenzó a ser Hijo de Dios en la resurrección de entre los muertos? Hay algunos que creen esto. ¿Pero qué dice Juan? ¿Os acordáis? Juan capítulo 1, versículo 1, al principio del todo, antes de que nada existiera, era el Verbo, era Jesús, era el Hijo de Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, no hubo un momento en el que Jesús comenzara a ser Hijo de Dios. Jesús siempre fue Hijo de Dios. Pero lo que ocurrió con la resurrección de Jesús es que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Él a partir de entonces tiene un poder que nunca antes había tenido. El poder de salvar a los pecadores. Y si en el Antiguo Testamento se habla de que los pecadores pueden ser salvos, y hay pecadores que son salvos y son declarados justos por su fe, como dice de Abraham, es específicamente porque Jesús ha pagado por su pena y ha resucitado. Es la resurrección de Jesús lo que prueba que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de David prometido, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, que Él ha pagado por la pena del pecado del hombre y que Él tiene la capacidad y el poder para salvar a los pecadores. Jesús es el Evangelio, es lo que está diciendo Pablo. Es en Jesús en quien podemos tener la salvación. No hay nadie, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No vas a ser salvo por donar dinero a Cáritas. No vas a ser salvo por rezar 5 veces al día mirando a la Meca. No vas a ser salvo por hacer meditación trascendental y yo que sé todas las historias que se te ocurran por estar yendo a las casas a llevar el Evangelio no sé. No hay nada más, no hay nadie más, solamente una persona es Hijo de Dios con poder, y ese es Jesucristo. Y Él lo demostró porque resucitó de entre los muertos. Según la carne, Él es Hijo de David. Y tenía que serlo para cumplir las promesas. Pero según el Espíritu, como dice aquí, el Espíritu de Santidad, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Sabéis? En el proceso de la redención hay dos fases. La primera es una fase de debilidad. Jesús se encarnó como un bebé y allí fueron los pastores a verle, ¿verdad? Y nació en un establo, todo lleno de mugre. Y Jesús no tenía donde reposar su cabeza. Y fue rechazado, y fue insultado, y fue asesinado, y fue enterrado. Y ahí se acabó la historia, ¿no? Ahí empieza la historia de la segunda fase de la redención, en la que Él
ya no está caracterizado por su debilidad, sino por su poder. Esta segunda fase de la me ha jugado una mala pasada a la mente. Esta segunda fase de la redención comienza con la resurrección. Estamos ahora en esta segunda fase, en la fase de la resurrección, y Él resucitó como primicias de mí y de ti. Y así como la tumba de Jesús está vacía, yo un día voy a morir, si no viene Cristo antes, ¿vale? Pero tranquilos, ¿eh? Y si esta tarde me pilla un camión o algo, a ver, echarme un poco de menos y eso, pero mi tumba va a estar vacía. Mi futuro está asegurado porque he confiado en el Hijo de Dios con poder, que tiene poder para vencer a la tumba, para vencer al pecado, para vencer a la muerte, para vencerme a mí, para comprar mi maldad, para comprarme de mi maldad y para salvarme para siempre. El Evangelio de Dios es algo glorioso. Fue nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina esta parte hablando sencillamente diciendo nuestro Señor Jesucristo. Como estaba diciendo, el Evangelio no termina con que yo soy salvo y voy al cielo. Muchas veces ahí es donde terminamos nosotros cuando queremos ver el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo vemos el Evangelio? Pues mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, entonces tú lo has echado a perder y Cristo ha venido, ha muerto por ti y ahora puedes ir al cielo. No acaba ahí, ni empieza ahí ni acaba ahí. Pero vamos por partes. El fin del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Este es el clímax de absolutamente todo. Es que el Evangelio no va de mí, como muchas veces me pienso. Dios quiere algo muy bueno para mí. Y como yo estoy haciendo tonterías y me estoy desviando del plan, pues Dios dice, no, que yo quiero lo mejor para ti. Y entonces yo te vuelvo a meter en el plan y el fin del Evangelio es, ahí está, lo mejor para ti. Ahí no acaba el Evangelio. No, Señor, el Evangelio comienza y acaba con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, yo no. Él es el importante, yo no. Él es a quien hay que mirar, no a mí. Él merece mi vida. Yo no merezco la suya y me la dio. Él merece mi vida, nuestro Señor Jesucristo. Así como Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Aquí Pablo está describiendo de qué va el Evangelio y cuál es su conclusión. Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy esclavo de Cristo. Si tú has confiado en Cristo, tú eres su esclavo también. Pero no servimos a un Señor cualquiera. Servimos a un Señor que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Servimos a un buen Señor, alguien a quien merece la pena seguir. Nuestro Señor Jesucristo. Servimos a alguien que merece nuestra lealtad absoluta, incluso aunque no me apetezca servirlo. Nuestro Señor Jesucristo. Servimos a un Señor que ha vencido incluso a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué buen Salvador tenemos! ¡Qué buen Rey a quien seguir! ¡Qué buen ejemplo tenemos en nuestra vida! Nuestro Señor Jesucristo. Por Él, dice Pablo, hemos recibido el apostolado y la gracia. Por Él, Pablo había sido llamado apóstol por Cristo mismo. Pablo, que había perseguido a los cristianos, que estaba allí dando su piedra y su voto a favor de que mataran a Bernabé. Pablo, que iba lanzando blasfemias contra los cristianos, sacándolos de las sinagogas de los pelos para matarlos. Pablo, el talibán. Dios había tenido tanta gracia de él que no solo lo había salvado, sino que lo había nombrado su emisario, su apóstol. ¡Qué gracia tuvo Dios con Pablo! Y ahora Pablo dice, Dios tiene esta misma gracia para con vosotros. Gracia ha tenido conmigo y me ha enviado para decirte a ti que gracia tiene contigo. Tú y yo, que éramos enemigos de Dios, tú y yo que, incluso aunque no estuviéramos pegando pedradas a los cristianos ni nada por el estilo, espero, no sé, quizá alguno, pero éramos rebeldes en contra de Dios y queríamos hacer las cosas a nuestra manera y pensábamos que lo importante son mis derechos y lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer con mi vida.
intentando dar un golpe de estado al cielo, así en toda nuestra estupidez. Dios ha tenido misericordia de nosotros, así como la tuvo de Pablo, para promover la obediencia a la fe. Dice Pablo, para esto Dios me ha llamado a mí. Dios no me ha llamado a mí, de nuevo, para que sea salvo sencillamente. Dios no me ha llamado a mí para que no vaya al infierno. Dios me ha llamado a mí para que sirva a Dios enviando este mensaje que no se queda con la salvación en el sentido, como digo, de no ir al infierno, sino de promover la obediencia, de saber que tenemos un Señor. Ahora, hay una diferencia entre la obediencia a la fe, de la que habla aquí Pablo, y la obediencia a la ley, de la que habla, por ejemplo, en el libro a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Mira, en este mundo hay dos religiones. Dos. Dirás, pero si hay un montón, ¿cómo dos? Solo dos. Solo hay dos, no hay más que dos. La obediencia a la fe y la obediencia a la ley. No hay más. ¿Cuál es la obediencia a la ley? La obediencia a la ley es que, mira, si tú quieres ser salvo, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y si no lo haces, lo siento, chaval, estás fuera. Ahí puedes meter católicos, ahí puedes meter testigos de Jehová, ahí puedes meter budistas, hindúes, musulmanes, lo que se te ocurra. Tú tienes que hacer esto y esto y esto, cambia el esto y esto y esto y cambia el a dónde vas y cosas por el estilo. Pero la esencia es la misma. ¡Haz! ¿Cuál es la obediencia a la fe? La obediencia a la fe no se basa en la palabra haz, sino en la palabra hecho. Cristo lo ha hecho. Él ha pagado nuestra pena y Él lo ha demostrado resucitando de entre los muertos. Ahora confía en Cristo. Pero no confía en un sentido de decir, sí, yo creo en Jesús, como el que dice, sí, yo creo en Napoleón o en Isabel la Católica, como que existió. Hubo un señor que le llamaban Cristo, se llamaba Jesús, ¿no? Y existió, y entonces ya está bien. ¿Con creer eso vale? No. Creer en el sentido de tener lealtad a Él, en el sentido de confiar tu vida a Él. Ahora, si tú crees en Cristo, le tienes lealtad, le confías tu vida, le obedeces. ¿Por qué? ¿Porque así vas a ser salvo? No. Porque crees en Él. Si no estamos queriendo obedecer a Cristo, si estamos viviendo nuestra vida como que ya Dios lo hizo, ahora voy yo a hacer lo que me dé a mí la gana, ¿no? Y Dios no tiene ningún derecho a meterse en mi vida. Y yo no quiero hacer esto y lo otro. Y yo... A lo mejor es que crees en Él como puedes creer en Napoleón Bonaparte, ¿eh? A lo mejor estás siguiendo una fe muerta, como dice Santiago, ¿eh? La obediencia a la fe significa que tú le juras lealtad al Rey. Y que a partir de ahora tu vida no te pertenece, le pertenece a Él. Él llamó a Pablo para promover la obediencia a la ley, dice, entre todos los gentiles, entre todas las naciones, literalmente, dice en el griego. Y aquí estamos de varias naciones, ¿no? Dios no se ha dejado fuera alguna nación. A ver, tiene un amor especial por España, ¿vale? Eso, pero aparte, no se ha dejado fuera ninguna. Él está preocupado por todas y cada una de las naciones. Si tú estás aquí, Dios te está buscando. Dios te está llamando. No importa lo que hayas hecho en el pasado. A Dios no mira el currículum. No importa cómo vengas. Importa si tú confías, si tú tomas la decisión, si tú hincas tu rodilla y juras lealtad al Rey. Eso es lo único que importa. Él ha pagado por tu pena, por tu pasado, por tu pecado. Está pagado. No te preocupes. Ahora sigue la obediencia a la fe. Una obediencia que brota de la fe. Si la obediencia no viene de la fe, es legalismo y a Dios no le vas a impresionar. Si la fe no produce obediencia, entonces no es fe bíblica. Es, creo que Napoleón Bonaparte. Y ya está. Así que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados como
dice aquí Pablo, apartados para el Evangelio. ¿Y cuál es la meta final de todo esto? El predicar la gloria de Dios. Dice, vosotros estabais entre estos gentiles, erais amados de Dios, y todos los que habéis sido amados de Dios, todos los que habéis sido llamados por Dios, apartados por Dios, habéis sido llamados a ser santos. Si hemos sido salvados, hemos sido llamados. Muchas veces tenemos la idea de que hay dos clases de cristianos. ¿A que sí? Uno, cristianos nominales. Cristianos practicantes, ¿no? Que quizá diríamos en nuestra jerga española. Que sí va a la iglesia. Y bien, ¿no? Suficiente. Ya suficiente me pides, pastor, ¿qué quieres? Encima. Déjame ir a la iglesia, ¿qué? Si te parece, hago más cosas. Y luego están los otros, que ya, pues, esos son pastores o misioneros o algo así por el estilo, ¿no? Pero eso es gente muy flipada. No, yo no. Pues no, señor. No hay un segundo llamamiento. No hay una segunda gracia, como creen algunos pentecostales. No. Si tú has sido salvado por Dios, tú has sido llamado por Dios para servirle, tú has sido capacitado por Dios para servirle y tú tienes una misión que cumplir. Cada uno de los que han sido salvados por Dios han sido llamados por Él. Y quizás estás pensando, yo es que quiero, mira, yo lo único que quiero es que algún día Dios, estoy esperando a que Dios me llame. Yo estoy dispuesto a servirle cuando sea, pero solamente que Dios me llame. Yo ya he confiado en Él, pero ahora que me llame para servirle, y sí, entonces yo voy a hacer lo que Él quiera conmigo para mi vida y tal. Vale, estupendo. Este es tu momento. Escucha bien. Dios te está llamando. Ahora. Para servirle. La meta de la salvación no es no ir al infierno. La meta de la salvación es servir al que nos ha salvado, darle gloria a Él por medio de nuestras vidas. Y Dios te está llamando a ti hoy en día. Él te está llamando para servirle con tu familia, para servirle en medio de tu trabajo, sí. Él te está llamando para... Mira, este jueves hemos terminado las clases de la Academia Bíblica que tenemos en la iglesia. Vamos a empezar otra vez en septiembre. ¿Quieres prepararte para servir al Señor? La semana que viene empieza la matrícula para los cursos del seminario bíblico. ¿Quieres prepararte para servir al Señor? Porque Dios te está llamando y no tienes excusas. Él te está llamando y es súper necesario, te lo aseguro, para que lo sirvas en tu iglesia. Hombres en la iglesia, tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que ser los hombres que Dios quiere que seamos, prepararnos y servir a nuestro Señor en la iglesia. La iglesia te necesita, pero sobre todo, escúchame, tú lo necesitas. Si quieres ser un hombre, tienes que servir. Y Pablo termina hablando pues dando un saludo, gracia y paz para vosotros. Gracia era la despedida normal o el saludo normal en el griego, así es como empiezan muchas de las cartas. Pero gracia también tiene un sentido bíblico, ¿verdad? El favor inmerecido de parte de Dios. Dios nos ha dado esta gracia para nosotros, de tal manera que nosotros podemos tener, y aquí va la segunda palabra, paz. Y paz, esto sí específicamente de la iglesia primitiva, gracia y paz. Necesitamos la gracia de Dios para poder tener paz, shalom en hebreo, ¿verdad? El resultado de estar de ser objetos de la bendición de Dios. Es el tener bienestar, plenitud total por la bendición divina en nuestras vidas. Gracia y paz. Si podemos tener paz con Dios,
si podemos tener paz en nuestra vida, es por la gracia de Dios. La gracia que nos ha salvado. Bendito sea el Señor. Pero también la gracia que nos ha apartado con un propósito para el Evangelio. Cristo es el que había sido prometido. Cristo ha venido para cumplir las promesas de Dios, el Evangelio, las buenas noticias, los pactos divinos, todo lo bueno que hay en el futuro y en el pasado, todo lo bueno que pueda haber, está en Cristo. ¿Estás aquí y nunca has puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Estás aquí y crees en Jesús quizá como crees en Napoleón Bonaparte? Confía en Él hoy. Hoy Cristo te está llamando para que pongas tu confianza, para que pongas tu lealtad en Él. Quizás sí, en algún momento, en el pasado, has puesto tu confianza en Jesús, pero ahora mismo tú quieres sencillamente, no me vengas con más historias, yo solamente quiero como mucho venir a la iglesia y dar gracias por ello. Dios te está llamando, no yo, Dios te está llamando a dar un paso adelante y aceptar el llamamiento que Él ya te hizo en el momento en el que tú pusiste tu confianza en Él. Un llamamiento a servirlo a Él porque Él lo merece. Desde todos los puntos de vista posibles, Él merece tu servicio. Y desde todos los puntos de vista posibles, tú necesitas servirlo. Él te está llamando en el día de hoy, de la misma manera que me llamó a mí un día, para servirlo, y que aún cada día estoy intentando hacer para poder servirlo mejor, porque no llego. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que mi obediencia no es a la ley, es a la fe. Yo no soy suficiente. Tenéis un desastre de pastor, lo siento, pero tenéis un Salvador que es una pasada. Tenemos un Salvador que Él lo vale todo y que Él suple el desastre de pastor que tenéis. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Salvador, el que va por delante de nosotros, a quien es un privilegio, pero también una obligación, servir en cada día de nuestras vidas. Si tú quieres servirle a Él, ven y habla conmigo. Si tú quieres prepararte para servirlo mejor, ven y habla conmigo. Y si tú quieres aceptarlo como tu Salvador, el Salvador en tu vida, y jurarle lealtad desde ahora y hasta el último de los días de tu vida para disfrutar para toda la eternidad, pues ven y habla conmigo. Vamos a hablar. Señor, bendito sea tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a adorar la gloria de su nombre. Ayúdanos a declararle como nuestro Señor. Y te pido que tú toques nuestros corazones, que tú transformes nuestra vida, nuestra percepción, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado, que no se nos ha encomendado sencillamente pasar de una religión a otra, quizá de ser católicos o agnósticos a ser evangélicos, y ya está, y ya con eso es suficiente. ¿Por qué no, Señor? Ayúdanos a ser comprometidos, a jurarte lealtad a ti, porque no hay nada que merezca más la pena en este mundo que servirte a ti, que eres el único Dios verdadero, que eres el Mesías prometido, el que había sido prometido desde el principio, desde el mismo comienzo de la humanidad, y también por todos los profetas. Tú eres a quien merece la pena seguir. Tu Hijo Jesucristo es el Rey absoluto, inigualable, el que vuelve para reinar. Señor, ayúdanos a ser emisarios de este Evangelio, apartados para el Evangelio glorioso de tu Hijo Jesucristo. Y te ruego por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en ti, Señor, que por tu Espíritu Santo tú hagas caer sus fortalezas, Señor, su orgullo, su sentido de autosuficiencia, y que tú salves, Señor, en el día de hoy, porque tú eres un buen Salvador. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.